Desde chico pues quería jugar al fútbol, pues hice algo de carrera y me fui a jugar a Irlanda Primera División después de mi paso por el filial del Nastic y allí mi familia me propone gestionar el hotel familiar que habían construido mis abuelos. Yo cuando vi las cuentas me eché las manos a la cabeza y digo, ¿qué hacemos con esto? Porque es un inmueble muy bonito, tiene un entorno estupendo con más de 3.000 metros cuadrados de exterior y claro, tenía unos gastos que se comían todo el dinero que entraba. A mi familia le dije que quería montar una residencia de mayores porque yo me imaginaba gente viviendo allí y disfrutando de ese entorno a diario. No tenemos un gallinero en la residencia, tenemos huerto y al final son cosas sencillas que requieren tiempo y el tiempo es dinero, pero son sencillas, pero es lo que quieren ellos. Entonces, el objetivo grande de la residencia nuestra es abrir las puertas, ser transparentes y eso ya luego la promoción se hace sola, porque tú no tienes miedo a que alguien entre por la puerta a la hora que le dé la gana y huela. ¿Qué tal amigos de Impact Social Cup? ¿Cómo estáis? Hoy un episodio más del club y hoy tenemos un episodio donde vamos a hablar de algo ultra interesante. Vamos a hablar de las personas mayores, pero lo vamos a hablar con una persona que iba para futbolista, jugó en las categorías inferiores del Nastic, ahora nos va a contar mucho más de eso, pero sobre todo lo que ha hecho es transformar en parte el sector de la tercera edad. Ha convertido un hotel en una residencia con un concepto totalmente innovador. Hoy tenemos un emprendedor social que desde luego creo que os va a encantar conocer, por su calidad humana, pero también por el proyecto que tiene, porque realmente es un proyecto muy necesario. Así que bueno, con todos vosotros, Yael Aro, bienvenido aquí a Impact Social Cup, la parte del club. Muchísimas gracias. Pues encantado, la verdad que tenía muchísimas ganas porque es la primera vez que participo en un podcast y el formato pues me encanta, así que deseando empezar. ¿Cómo vamos? Antes, bueno, obviamente, pues vamos a hablar de Residencial María Luisa, todo lo que habéis creado, pero ¿de dónde viene todo, ¿no? Esa parte de cómo pasas de intentar ser futbolista a luego, pues... Bueno, pues esto no es una historia de, wow, lo tenía siempre claro, sino que, bueno, me considero una persona así bastante abierta a las oportunidades, a las cositas que pasan y bueno, yo desde chico pues quería jugar al fútbol y como todo niño pues ponía todos sus esfuerzos en ello y bueno, pues hice algo de carrera y me fui a jugar a Irlanda Primera División después de mi paso por el filial del Nastic y allí mi familia me propone gestionar el hotel familiar que habían construido mis abuelos, ¿vale?, en un hotel del sur de Córdoba, siendo yo pues de Calella de la Costa, de pueblo turístico, pues mi familia me lo propone y acepto. Y acepto pues como cualquiera que no sabe dónde va, porque yo había veraneado allí, pero no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Así que fui para allá y bueno, yo no soy muy listo, pero tonto tampoco. Yo cuando vi las cuentas me eché las manos a la cabeza y digo, ¿qué hacemos con esto? Porque es un inmueble muy bonito, tiene un entorno estupendo con más de 3.000 metros cuadrados de exterior y claro, tenía unos gastos que se comían todo el dinero que entraba. Así que dándole vueltas y pensando en quizás una escuela de hostelería, que yo no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer, o una posible clínica o una posible venta, me di cuenta de que pues, si el negocio no tiene una entrada atractiva de dinero, eso era invendible. O sea, eso iba a terminar abandonado, claro, iba a terminar mal vendido y era una pena porque era un edificio pues, que mis abuelos habían construido con muchísima ilusión en su pueblo natal después de haber tenido mucho éxito en un pueblo costero, en Calella, pues con otro hotel y con un restaurante y construcción, ¿no? Así que, bueno, a mi familia le dije que quería montar una residencia de mayores porque yo me imaginaba gente viviendo allí y disfrutando de ese entorno a diario, no tanto como los huéspedes de un hotel que entran y salen, y les dije que mientras ellos no me parasen, pues que yo iba para adelante y si encontraba algo que era determinante, que dijese que mira, que yo no se podía llevar a cabo porque no era sostenible, pues yo pararía. Pero como no pasó nada, pues estamos aquí. Es un poco también la mentalidad. Bueno, yo quiero hablar de muchas cosas. Llevándolo porque al final lo que hoy has creado, que es increíble, y vamos a hablar mucho, la mayor parte de esto, ¿no? Pero viene obviamente de tu forma de ser, de tus valores, ¿no? Entonces, si vamos a tu parte familiar cuando eras más pequeño, el propio fútbol, ¿no? El deporte,
Todo esto, ¿a ti qué te enseñó? O sea, para luego llevarlo, ¿no? Y la gente entienda un poquito más de tu historia. Bueno, el fútbol al final, bajo mi punto de vista, es una herramienta o un lugar donde te desenvuelves como persona y donde vas a estar expuesto a muchísimas cosas, pues a amistades, a frustraciones, Claro. a competición, a incluso a viajar un poquito, etcétera. Y yo tenía la suerte de que mi padre había jugado en primera división. Entonces mi padre conocía perfectamente la competición. Eso me enseña muchísimo. Si vamos a hablar de valores, creo que la mayor enseñanza es una desgracia, y es que yo pierdo a mi madre con 12 años y el ejemplo de mi padre, junto con lo que había dejado mi madre y su ausencia, pues hacen un cóctel que, pues por suerte, lo uso como motivación, y es que si hoy estuviese aquí mi madre, ¡buah! ¿Que está por ahí? Donde esté ella, pues está como mínimo en todas las decisiones que yo tomo, pues decisiones pues que incluyan aplicar cierta ética y cierta empatía, etcétera. Pues mi madre era una mujer muy cariñosa y para mí, pues que ella estuviese contenta es una motivación muy grande a la hora, pues, de tener una empresa que no solo mira, pues, el balance económico, ¿no? Sino que mira, pues, la satisfacción del mayor, que al final es a quien le presta el servicio, y que a la larga va a tener una repercusión económica en mi persona, y es algo que voy buscando también, pero que no cabe si el cuidado no es el adecuado. Entonces ahí ese filtro pues viene un poco de esa época, y que es muy probable, o a mí me gustaría no perderlo nunca, ¿no? Total. La importancia de los referentes, las Sin referencias duda. en todos los aspectos, ¿no? Sin duda. Total. Sí. 100%. Y cuando tú te encuentras, o sea, cuando te encuentras el hotel, tú en ese momento dices, vale, yo quiero esto, o sea, ¿sentiste en algún momento un llamado de decir, este es el lugar donde tengo que estar y esto es lo que tengo que hacer? Claro, ¿O fue un poco más responsabilidad? O sea, ¿cómo lo viviste aquella, sabes? Bueno, aquello fue también que yo llego a Rute. Es un pueblo de 10.000 habitantes. Vale. Yo vengo Vamos a darle ahí visibilidad. Yo vengo de Dublín. Llevo 3 años en Irlanda, pues claro, jugando en primera división, vale, y un poco pues haciendo también. Trabajaba de varias cosas, pues había actuado, había incluso hecho algo de modelaje, había vendido trajes de lujo, que eso fue mi trabajo, que yo entendí que a mí la venta es lo que me gusta de verdad. Qué bueno, ahí entendiste, si quieres por tirar un poquito la del venta. hilo, ahí fue donde tú conectas con la venta y la importancia sí. de... Sí. Me interesaría como que sacar un poquito el hilo porque me gustó muchísimo cuando hablamos antes en privado y lo comentaste, pero yo creo que uno de los grandes retos que tienen los emprendedores sociales, que en tu caso esto pues creo que lo tienes dominado, es el saber darse valor y vender lo que hacen. Sí, es muy ¿sabes? importante. La mayoría del sector son mucho más buenos de lo que consiguen proyectar. Eso. Muchísimo. Tira muchísimo. de este hilo si quieres. Sí, eso lo he visto porque no somos la mejor residencia de España. Nosotros queremos ser la mejor posible, y si algún día lo somos, maravilloso. Pero que no sea porque otros no lo hagan bien. Es más, la situación es muy dista de esta imagen. Hay unas residencias maravillosas que innovan, que tienen unos trabajadores brutales, y yo me fijo en ellos. Claro, es una buena referencia. Tengo unas referencias brutales. Lo que pasa que además pues me he dedicado a comunicar de cierta forma para que no solo llegue a esas familias que disfrutan del servicio, sino que la imagen de las residencias vaya cambiando, porque hay gente haciendo trabajos tremendos. Bueno, yo por lo menos he podido estar en mi favorita, pues que es San Jerónimo, en Navarra, en Estella, y me encanta el Centro Geriàtric de Lleida, que han hecho una remodelación total, también una segunda generación, y tengo ganas de verla porque solo la he visto en imágenes todavía. Entonces, el hecho de mostrarlo al mundo y de compartir las buenas noticias de las residencias, que han estado muy ausentes en los periódicos y en la tele, siempre ha salido lo malo. Sí. En las residencias se ha machacado muchísimo. Sí. Y durante el COVID, más todavía. Sí, estoy de acuerdo. Pues nosotros, los que trabajamos en ellas y los que hacemos cosas con un impacto enorme en la vida de las familias y de sus familiares, debemos demostrarlo sin ningún tipo de complejo. Total, tío. Así que poco a poco, pero creo que estamos en el buen camino.
Hacemos este parón simplemente para decirte que ya están a la venta las entradas de Madrid Arena, la Super Bowl del Impacto Positivo, pero es que además tenemos aquí una persona especial. Apu, ven. ¿Sí? Hola, hola, muy buenas. Soy Apurva San Juan, soy la ganadora de la primera edición de la Impact Social Cup y si quieres vivir el mejor evento de emprendimiento de impacto positivo en España y probablemente en el mundo entero, tienes que venir el 16 de octubre a Madrid Arena para poder disfrutar no solo de música, conciertos en directo y una cantidad de gente increíble, sino para poder disfrutar de lo que está cambiando el mundo. Sí, total. Y bueno, y entonces ahora yendo allí, tal, que así era más responsabilidad o más... bueno, estábamos por la parte de Dublín. Bueno, sí. Dublín, aprendes, le conectas con la venta, conectas con varios temas, entonces vienes a... Claro, yo llego a Rute y bueno, tengo la gran suerte de que a los 10 meses aproximadamente de llegar a Rute conozco a la que hoy día es mi mujer. Pues ya es claro, yo fui al hotel con la idea de, mira, yo voy 3 años, si esto no funciona, pues lo vendéis, hacéis lo que queráis, pero que yo me voy de aquí porque venía de Dublín, pues no me imaginaba que iba a encontrar allí mi lugar. Pero no me importaba que fuese una etapa pues por ayudar a la familia, por involucrarme, etc. Pero claro, conozco a mi mujer y ya es la motivación de que ella tiene un trabajo chulo, que sabemos que pues, va a poder estar trabajando en el pueblo mucho tiempo porque también es de una empresa familiar y va muy bien, pero tampoco quería trabajar ni con ella teniendo la oportunidad de emprender o de transformar el negocio allí, ¿no? Y claro, la motivación esa es fuertísima porque tengo la tranquilidad en mi casa, claro. Soy feliz, tengo apoyo incluso económico cuando las cosas van muy mal, cuando estás arrancando y hay mucha presión. Por suerte, pues gracias a ella, pues no, esa presión en mi casa no la he tenido, ¿no? Así el apoyo, ¿no? La importancia de claro, tener eso ese es apoyo. Esencial. Es esencial. Es que si no hay esa comunión, ese equipo en casa, emprender es muy duro. Muy, muy duro. Porque es que el dueño, el gerente, el director de proyecto está solo. Al final estás solo. O sea, es muy raro que tú compartas esa carga con alguien, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a tu casa y tienes ese apoyo, pues es un lujo porque al día siguiente, en vez de venir desgastado, porque en tu casa no eres feliz, o porque en tu casa te machacan, o porque en tu casa te exigen, o tienes una presión porque tienes que traer más dinero a casa, porque vivir en la ciudad es muy caro, pues nosotros hemos gozado de esa tranquilidad y pues pronto pues estamos, o ya mismo, pues estamos gozando de una tranquilidad y de una calidad de vida pues que en un pueblo es maravillosa. No, total, tío, total. Bueno, que es otro temazo también, ¿eh? Sí, el de sin la duda. Ciudad contra el pueblo. Sin duda, o sea, sin duda. Bueno, contra, sí. me refiero. Entrando en ya la parte del modelo residencial de María Luisa, ¿en qué se diferencia? Bueno, tenía antes otra, perdón. ¿Qué sentiste? O sea, ¿cómo fue la parte de transformar el hotel en residencia? Esa me parece otra, ¿no? O sea, ¿fue difícil? ¿Cómo fue esa parte de... ¿En qué momento llega el bueno, tengo la suerte... tengo la mala suerte o la mala situación de que cuando la situación económica de una empresa es negativa, pues, ningún banco te va a financiar. Entonces llamaba a puertas y me decían, gracias por venir, aquí tiene un caramelo. O sea, olvídate de financiación. Pero aval, o tienes aval o sin aval ni siquiera ya. Claro, entonces ya tenía una relación con un director de un banco de cierta amistad y él tenía una situación particular, ¿no? O tiene una situación particular en que sus padres son mayores y en el que él ve el negocio claramente. Él lo vio claro. Lo vio claro. Pero ¿y tú cómo tenías claro? O sea, ¿tú cómo dijiste? De hotel va residencia, aquí hay negocio. Bueno, porque hice un estudio de mercado con un trabajador público que se encarga de eso, y estuve viendo varias residencias y vi que solo se quejaban de que no tenían personal. Entonces, ninguno se quejaba de dinero, ni de clientes. Todos tienen lista de espera. A ver, las matemáticas son sencillas. Si el vecino tiene lista de espera, pues esa lista de espera me la como yo. ¿Qué pasa? Que tú como residencia empiezas de forma privada y luego acreditas y luego hay subvenciones para ellos y ellos ya estaban en ese paso, ya estaban mucho más avanzados. Pero yo sabía que era cuestión de tiempo y el hotel
necesitaba una reforma. Claro. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Invierto dinero para seguir siendo hotel o invierto dinero y cambio el modelo? Entonces es que estaba la espada o la pared. Pues cogí pared. Claro, total. No tenía más. Y ahí, claro, pero ahí necesitabas lo que tú decías, necesitabas bastante pasta para, Sí. para hacer la reforma de un hotel. Efectivamente. Era una reforma integral porque para cumplir la normativa, para que te hagas una idea, yo tuve que ampliar una escalera de 3 pisos 14 centímetros. Claro. O sea, Eso es una pasta. animalada. Una pasta. Influencia real en el servicio final 14 centímetros en una escalera de 1,26 a 1,40. Pues no la hay, no la pero, hay. pero esa norma la tienes que cumplir. Como eso, que los pasillos tenían que tener 2,20. Pues entonces las habitaciones se quedaban más pegadas a la pared y reducía la cantidad de habitaciones. Claro, Reforma integral. Reforma Quedó integral. un mural. Una pared Ya. quedó. Y por supuesto toda la estructura, porque el edificio, la verdad que está muy chulo, es redondeadito, está muy guay. Tal. No, pero sí, entonces, vale, llegas, ya te planteas, lo hago así, tal, modelo, vale, perfecto. Vale, cuando empiezas decías, ibas por la parte de los bancos, ¿vale? ¿Cómo Claro. solucionas esta? Bueno, tuve la suerte de que se involucró con nosotros, conoce la banca. La importancia de le tocaste el dolor. Claro. O sea, claro, él tenía esa necesidad clarísima. Hombre, entonces es dijo, que pues aquí está, ¿no? Yo pido el primer proyecto de transformación de la residencia, del hotel en residencia, en diciembre del 2015. Vale. La hipoteca es decir, la hipoteca me la dan en marzo del 2021, si no me equivoco. 6 años más en tarde. marzo del 2021. Entonces, durante ese proceso, yo iba conociendo el sector, iba informándome, porque es que además era director del hotel, es que tampoco tenía tiempo Tío, ilimitado. estás hablando de 6 años. Sí. Que la sí. peña se agobia por. Es que Sí. La peña se agobia por emprender y fallar a los 6 meses. Bueno, porque las 6 redes... años son 6 años. Sí, ¿eh? sí. 6 años para que te den. O sea, para arrancar. Bueno, porque había muchas cosas de por medio, porque yo, como te digo, seguía siendo director del hotel, tenía que mantenerlo eso a flote, porque luego el banco, cuando conseguimos esa hipoteca, yo ya sabía que necesitaba un 30% de ese dinero, pues tuve que buscar un socio inversor, pues que se quedó con un porcentaje de la empresa. Entonces, bueno, se daban cosas que, claro, el inversor no lo llamas hoy y viene mañana. El inversor tienes que mostrarle el proyecto. Proceso de seducción, prácticamente, literal. O sea, totalmente. no es llegar y ponme la pasta. Esto es, te tienen que Efectivamente. conocer con seducción de toda la vida, claro. Claro, y yo paso de ser un director de hotel con antecedentes de venta o de jugador de fútbol o lo que es, digamos que no tenía nada que ver con la residencia, me tengo que especializar en el sector. Entonces, pues durante ese tiempo pues vas a congresos, te informas, llega el COVID. Entonces, muchas cosas de por medio que te lo van alargando, pero que si, bueno, como yo no tenía más remedio que transformarlo, porque era una ruina, pues ese era el motor. El motor era pues la bola de Indiana Jones que va detrás. Y tú o corres o corres, o sea, es que no tienes otra opción. Ya. Así que, en fin, ahí estábamos ya con nuestra hipoteca, con nuestra obra, con los problemas que tiene una obra, y estuvimos pues más de un año, casi un año y no llega a un año y medio, algo menos, y pudimos abrir el 1 de junio del 2022. Ese día. Madre mía. Madre mía. Bueno, yo voy... Sí. Corte. Madre mía. No era el final de los problemas, ni muchísimo menos. No, pero entiendo que sería significativo. Muy ilusionante, pero claro, yo tengo 16 trabajadores y una clienta. Ya. Una. Entró una. Al final de ese mes había 8, creo. 8. Entonces tenía 8 clientes y 15 o 16 trabajadores. Se me dan los números. Yo acumulaba deuda. O sea, aquello era un drama. Pero con el ímpetu de decir, sí, pero que cuando se llene voy a empezar a pagar la deuda. ¿Qué hacía? Pues tenía que poner el morro con todos los proveedores. Claro. Bueno, en este claro, caso, es que... Bueno, no todo el mundo... O sea, no todo el mundo a lo mejor te entiende, aunque nuestro sector es diferente, pero yo en esa parte, por ejemplo, simpatizamos. Tienes que nos poner... hemos comido mucha deuda el año pasado. Y luego hay dos tipos, en ese aspecto, hay dos tipos de proveedor. Pues el que te aguanta 100%. y el que te puede llegar a denunciar. Sí.
Los dos cobran el mismo día prácticamente, porque aunque me denuncien, pues yo no voy a esperar a la denuncia, yo voy a ir pagando cuando pueda. Claro. Y desde noviembre del año pasado, 2 años y medio más tarde, estamos empezando a pagar deuda acumulada. Claro. Entonces ya estamos saneando Qué guay. bueno, pues la inversión sí que está pagada al día, los seguros sociales, los trabajadores, eso sí. Pero claro, ibas acumulando deuda con proveedores, grande. Sí. Y bueno, pues también el proveedor también estaba encantado con el proyecto. También confía. Si no, no hay forma. O sea, si, Claro. O sea, No, tenías también ese trabajo de divulgación en todos los ámbitos. De vender la visión también a los proveedores, de oye, Sí. señores, que soy de palabra, ¿no? Esto yo no os voy a dejar tirados. Pero No, porque también saben que el inmueble vale mucho. Entonces, Claro. al final el inmueble se lo hubiese pagado todo y nosotros no podíamos permitir la pérdida del inmueble, y menos reformado. O sea que eso tenía que salir para adelante. Claro. Y bueno, también es un sector que está creciendo y bueno, pues temas de comunicación que hemos aplicado, pues... ahora vamos con eso, ¿no? ¿En qué se diferencia? Tengo varias preguntas, porque ahora vamos a entrar en el bloque del modelo residencial vuestro. ¿En qué os diferenciáis de una residencia al modelo tradicional, o un poco la parte, me gusta tocar la parte innovadora, o lo que estáis haciendo? Bueno, la primera diferencia es que nosotros podemos poner el precio que queramos porque no estamos sujetos a conciertos. ¿Es el precio que nos da la gana? No, es el que nos permita el mercado, Claro. porque si no, no lo lleno. Claro. Entonces, hemos ido jugando un poco con eso y permitiéndonos el lujo de subirlo un poco, pero no para quedárnoslo, sino para dar servicios que den una imagen muy fuerte y que atraiga a más personas. Vale. Entonces, residencias más económicas que la nuestra ganan más dinero que nosotros porque tienen menos invertido en los mayores, y nosotros, que somos un poco más costosos, que tampoco es mucho más y mucho menos en un pueblo como Rute, pues que estamos rondando los 2.000 euros la plaza, la inversión en el mayor es muy alta para que la reputación sea maravillosa y no suframos ninguna crítica negativa, porque somos muy frágiles, acabamos de abrir. O sea, una crítica negativa, mala comida, mala limpieza, olores, todo eso te mata, porque no tienes una base de clientes ni lista de espera. Entonces, teníamos muchísimo invertido en Y teníais en claro ellos. siempre que, bueno, en realidad estáis invirtiendo en producto, ¿no? Y en clientes. Claro. Entonces, sí que es verdad que el hecho de ir a congresos, ver cómo trabajan otras personas, etcétera, tú puedes hacer un cóctel de las cosas que más te gustan de cada uno y discrepando entre lo que cuesta dinero, lo que no cuesta dinero, lo que tiene que ver con organización o lo que tiene que ver con atrevimiento. Porque, a ver... ¿Qué cosas, por ejemplo, así que te vienen a la mente, vosotros habéis sido atrevidos? Bueno, nosotros hemos querido atraer al mejor personal posible, dándoles lo que ellos me han pedido en 120 entrevistas que he hecho a auxiliares. Auxiliares, yo les preguntaba, ¿qué mejorarías de la residencia en la que estás trabajando? Porque muchísimos estaban trabajando en otras, pero les gustaba nuestro proyecto. Quiero tiempo con el mayor, quiero tiempo de calidad con el mayor. No puedo hablar con el mayor. Estoy con la cabeza agachada y estoy venga con el tiempo marcado porque tienen que desayunar a tal hora, etc. No se hable más. No hace falta ponerles gafas realidad virtual, no hace falta salas multisensoriales, no. Lo que están pidiendo el personal y los mayores es tiempo de calidad. No hay que inventar. Entonces, luego hemos hecho cosas muy chulas, pero la base tenía claro que tenía que ser esa, tiempo de mucha calidad. Que un mayor, si tiene un día malo porque ha tenido una visita, que a veces la mayoría de las visitas son buenas, pero a veces tienes una visita que te carga negativamente emocionalmente y entonces tener un auxiliar con quien tienes confianza mientras te está poniendo crema hidratante o mientras te está afeitando y tú poder decirle, pues, estoy mal porque me pasó a mí ayer esto. Eso es impagable. Ya. Eso es impagable. Entonces, por ahí hemos querido ir y luego pues han sumado cosas muy guays y muy visuales. Pues hemos grabado una película. Hemos grabado una película de 52 minutos donde los protagonistas son los mayores, donde una asociación nos ha guionizado, nos ha hecho un guión y hemos participado alguno del personal y 6 mayores y algunos actores.
y tenemos una película que se llama El ladrón de historias en YouTube. Luego la vamos a dejar Está chulísima. En comentarios. Está chulísima. Hacemos batucadas de boleros. O sea, Os he visto torneos de Cars. Cars. Los Cars fue una pasada. Solo lo hemos hecho una vez porque fue hace poco, pero claro, lo que triunfa se repite luego en el tiempo. Claro. Pues ya que sé, clases de pintura en lienzo, al aire libre. Es que vamos a la piscina. Vamos a la piscina. El mes que viene nos vamos a la playa de Málaga a comer espetos. En fin. Las cosas que ellos van pidiendo. Tenemos un gallinero en la residencia. Tenemos una perrera para perros. Que vienen de la protectora y a lo mejor no tienen lugar donde ir, pues nosotros los podemos cuidar unos días, tenemos huerto. Y al final son cosas sencillas que requieren tiempo y el tiempo es dinero, pero son sencillas, pero es lo que quieren ellos. Entonces, ya está, se satisfacen sus gustos, que al final es para lo que estamos. No, es la pena. Tengo por aquí, ¿cuál ha sido el mayor reto para implantar todo esto? No ha habido un gran reto porque el reto era convencer a un personal de una filosofía de empresa, pero es que ellos estaban deseando encontrar un lugar donde trabajar y poder desarrollar esa vocación que tienen. El cuidar a los mayores es algo vocacional que muchas veces se ha visto quemado por el sector. Entonces, si tú generas un buen ambiente, ya no solo de condiciones de trabajo, sino generas un buen ambiente y una buena sintonía de trabajo, que es muy difícil, primero conseguirla y segundo mantenerla, es súper complicado. Claro. Y tiene altibajos también, claro. ¿Sabes? Pero ese es el reto, porque el resto lo hacen ellos. O sea, su propia vocación hace que la terapeuta ocupacional, María, me diga, Yael, ¿nos los llevamos a la piscina? Sí. ¿Hay un teatro en el pueblo o en el pueblo de al lado? ¿La Cruz Roja nos presta el autobús? ¿Nos llevamos a 12 o 14? Sí. Entonces, claro, un auxiliar te dice, tengo un familiar que toca la guitarra, ¿quiere venir a tocar? Pues claro, mañana... Hay mucha flexibilidad, muy poca burocracia, mucha flexibilidad. Sí, porque el objetivo, y esto sí que es ponerle palabras al objetivo grande de la residencia nuestra, es abrir las puertas, ser transparentes. Y eso ya... Luego la promoción se hace sola, porque tú no tienes miedo a que alguien entre por la puerta a la hora que le dé la gana y huela. ¿Por qué? Porque prácticamente siempre está limpio. Y si no lo está, tenemos que notarlo y nos tiene que dar vergüenza para que lo limpiemos, para que huela bien, para que los mayores estén aseados todos los días. No tienes que llamar. Es que vengo a ver a mi padre mañana. Yo no tengo que saberlo. Tu padre está guapo todos los días. Y tu padre está bien afeitado todos los días. Y tú venés cuando quieras. Entonces, esa transparencia es la que nos exige estar al nivel todos los días. Y no somos perfectos. No, claro, pero es lo que buscáis, excelencia. Claro. Esa excelencia autoimpuesta por un poco la organización de la casa, ¿no? Entramos en una temática... que es la de la soledad, ¿no? Soledad, las familias, un poco y la parte de modelos intergeneracionales, que eso también me parece interesante, ¿no? ¿Cómo se combate la soledad en vuestras residencias, si tenéis así y tal? Y luego te quería preguntar qué historias, a lo mejor si puedes citar historias de vida te han marcado, ¿no? Alguna que te haya marcado especialmente en este camino. Bueno, el tema de la soledad es la dependencia no reconocida. Es decir, las 3 plagas que sufren los mayores es soledad, sentimiento de inutilidad y aburrimiento. Entonces, la soledad se palia de la misma manera que fomentamos la atracción al buen trabajador, generando un buen ambiente. Yo tengo la posibilidad de escoger quién vive y quién no vive en la residencia. ¿Vale? Entonces, es muy raro que ocurra, ¿vale? Pero si hay alguien que no mejora la convivencia, si hay... Obviamente el primer día no, le damos la oportunidad a todo el mundo, pero pasa el tiempo, o hubiese familiares disonantes, ¿no? con el ambiente de la casa, pues se pondrían medios, ¿vale? No ha hecho falta, pero también tenemos ese punto de atracción al mayor que se encuentra bien, quiere huir de la soledad, entonces como quiere huir, ya se encuentra con otros que quieren huir.
Si tú fomentas un buen Con lo cual, el ambiente, sentimiento de pertenencia ya eso es natural. brutal. Natural. Eso es genial. Eso es un beneficio que llega con los días y es muy fuerte. Entonces, la soledad se palia entre ellos, porque ellos son los que tienen cosas en común. Por supuesto, con el tiempo, cuando tú eres una persona que tienes afinidad con alguien del personal o con muchos del personal, vas a recibir ese cariño también y te vas a sentir escuchado por nuestro personal. Pero eso no es algo que esté obligado desde el primer día, eso es algo que va saliendo. El primer día, mi personal tiene que ser profesional. Tienen que saber hacer las cosas y lo hacen súper bien. Claro. Y con el tiempo, darles a ese personal esa posibilidad de conocer al mayor, de saber de qué pie cojea, pues si le gusta la serenidad o le gusta más el cachondeo. Los conocen perfectamente, es que, a ver, que son 50, es que eso no... Entonces, en un mes sabes perfectamente cómo son la mayoría y eso hace pues que no haya prácticamente soledad, excepto aquellos pues, que puedan tener alguna demencia demencia no, depresión senil, tengan problemas familiares y tú no puedes paliar la soledad que genera un familiar ausente. O sea, claro, es otro tema diferente, ya es un tema de salud mental. Lo puedes entretener a un mayor así, pero no puedes paliar esa soledad de que no está contigo quien tú quieres. Entonces, ahí simplemente pues, es cuidar muy bien y entretener y dar opciones para que esa persona pues, pueda participar e intentar alejarlo de ese pensamiento negativo, pero es complejo, es muy complejo. ¿Y el tema de historias que te han marcado? Así, sé que Madre tienes mía. muchas, no quedarte con una. Claro. Pero bueno, así, una que quieras contar. Bueno, a ver, hay historias personales de personas que viven en nuestra casa con muchísimo impacto y luego hay historias que se han generado dentro de la casa. Entonces, historias de personas que han llegado a nuestra casa, pues yo puedo destacar a alguien que estuvo poco tiempo, pero sigue en contacto con nosotros. Es una mujer de Suiza que emigró y vivía en un pueblo que se llamaba Villanueva de Tapia, al lado nuestra, y llegó un día a vernos y dijo, yo estoy buscando una residencia para dentro de un tiempo y quiero ver la tuya. Digo, bueno, pues yo te la enseño. Y la conocí, se llama Heidi. Y sí, Heidi, ella era del Tirol. Del Tirol, no, perdón, de los Alpes. Sí. Y entonces, pues Heidi vino con una amiga y la amiga dijo, no, yo me vuelvo a Suiza. Dice, no, yo me quiero quedar en España porque tiene ahí una finca. Montaba a caballo con 89 años todavía. Una persona que vivía sola en una finca preciosa. Bueno, viene, nos visita y la atiendo. A las 2 semanas se parte la cadera. No montando a caballo, pero se parte la cadera. Y me llama, oye, salgo del hospital, de la intervención, no puedo estar sola en mi casa, quiero ir a tu casa. Estuvo con nosotros 2 meses hasta que se recuperó y volvió a su casa unos días para ordenar su casa, vendió su casa, su finca y se vino a la Resi y bueno, era una mujer que pues, tenía una hija que vivía en una residencia desde los 40 años, la hija, y ella no podía atenderla. Entonces te das cuenta de que hay formas de organización familiar distintas. Esa mujer hablaba 6 idiomas, es tremendamente educada, es encantadora, súper culta, y entonces cogió una habitación grande y la decoró y parecía una casa nórdica dentro de la Resi. Entonces Heidi deja unas memorias tremendas. Todo el mundo cuando se va de la Resi pues se ha puesto como de moda hacer una merienda para todos y traer dulces y tal, porque se recuperan de cadera, porque se recuperan de roturas, porque viene mucha gente de forma temporal. Pero Heidi nos compró un cuadro. Nos compró un cuadro en una galería de arte que fuimos un día y es que claro, es que todo lo que hacía ella era especial. Entonces esa persona nos marcó bastante. Es mágico, Sí, hay cosas muy chulas, hay cosas muy chulas. Nos quedaríamos hablando un muy buen rato. Sin duda. Vamos a ir cerrando y te quería hacer un bloque de cierre con la parte de comunicación y visibilidad, ¿no? Porque antes justo lo hablábamos y yo creo que escuchándote era un tema que me parecía muy interesante, porque al final vuestro sector es un sector que de un impacto y de un componente emocional bestial y social y humano, en fin.
Pero claro, muchas veces, como tú bien decías, no se comunica bien, ¿no? Vosotros estáis haciendo una labor comunicativa muy buena. Entonces te quería preguntar, ¿qué crees que se comunica bien? O sea, ¿crees que se comunica bien lo que pasa dentro de una residencia? Era una pregunta, ¿no? Y relacionada con esto, ¿crees que se debería contar más y mejor? Sé que antes lo hablamos, pero como la gente no lo escuchó porque era una conversación privada, pues... Sí, como te decía, el mal endémico de mi sector es que, a pesar de hacerlo mal, puedes tener la residencia llena, porque hay muchísima demanda. Entonces eso hace que si tú tienes una lista de espera, ¿tú para qué vas a cambiar nada? ¿Para qué vas a involucrarte en algo pues que probablemente tienes plazas concertadas y que el precio es el que es? Es decir, ¿cómo vas a gastarte dinero en una agencia de comunicación para que te ayude a hacer un trabajo que no va a repercutir económicamente a priori, ¿no? A priori, porque... puede ser que a medio o largo plazo te repercuta y puede ser que repercuta en algo que para mí es súper importante, que atraigas personal de calidad. Total. Que era algo que cuando yo empecé a hacer vídeos, yo estaba súper cabreado, porque yo decía, no tengo ni un cliente. Y aquí todo el mundo quiere trabajar conmigo. A todo el mundo le gusta el proyecto y yo estoy harto de recibir currículums y yo lo que quiero es el proyecto y la gente le encanta el proyecto. Oh, qué ruina, por Dios, qué ruina. Y me cabreaba. Claro. Yo veía un currículum y me cabreaba. Y entonces, claro, luego he ido a congresos y decían, es que no hay personal. Y yo digo, yo no sé dónde estáis vosotros, pero es que yo aquí estoy petado de currículum. Claro. Entonces, es una herramienta muy fuerte para encontrar personal de calidad. Y bueno, en cuanto a la comunicación, para nosotros es una comunicación con el objetivo de divulgar y de mostrar que el trabajo en las residencias puede ser estupendo y que el impacto que tienen en las familias es muy grande. Que las residencias son lugares que se puede vivir de lujo, ¿vale? Y que no son grises. Y hay personal con una vida tremenda. Pero claro, aquellas residencias que tienen a lo mejor muchos años y que han cambiado pocas cosas, hoy se encuentran muy lejos de una como la nuestra. Hay otras que no, que han ido evolucionando y que el personal que ha habido de dirección lo ha tenido muy claro y ha invertido muchísimo en cambiar las cosas. Pero a lo mejor no ha tenido esa vocación que yo tengo de comunicar o esa necesidad que yo tenía de vender, ¿eh? Porque yo sabía que tenía que vender y yo no tenía un duro. ¿Cómo me voy a meter en la radio o en la tele? Yo tenía que vender por redes sociales, ponerle 50 euros al anuncio y ponerle pues Málaga, Córdoba, Granada. Y buscarte las castañas. Claro, qué remedio, porque yo 50 euros sí tenía, pero no tenía 1000 para una campaña de tele. Entonces, o de tele local, ¿eh? No hablamos ya de otras teles. Entonces, claro, yo lo hice por necesidad y me di cuenta de que gracias a ello, pues Canal Sur, por ejemplo, se ha preocupado de venir a nuestra casa y de interesarse por algo que a lo mejor no estaban acostumbrados a dar noticias positivas en residencia. Y cuando Televisión Española, el programa Mañaneros, vio el programa de Canal Sur, pues vino a por nosotros y dijo, ¿pero qué estáis haciendo allí? ¿Qué programa más chulo ha hecho Canal Sur? Yo quiero venir también. Y estuvieron ellos incluso en directo con Televisión Española. Qué bueno, la verdad que el tema de la comunicación es necesario. Total. Para el sector. Otra cosa es que se haga o no se haga, pero para el sector es necesario porque el potencial está ahí, solo hay que mostrarlo sin complejos, que es un poco, venimos de un sector un poco machacado y seguramente, como nos han dicho mucho, no lo hacéis bien, no lo hacéis bien, no lo hacéis bien, esto no puede ser, esto es, yo qué sé, inhumano, por errores que cometían otros, ¿no? Pues incluso a los que lo hacen bien les ha dado como pudor, ¿no? Mostrar el trabajo que se hace. Sí. Así que hay que quitarse ese prejuicio. Y más porque yo te las preguntas de cierre, ¿no? Pero porque además es que va a haber más gente mayor que nunca. Me refiero, al final la pirámide de momento está invertida y entonces yo creo que vuestro sector realmente va a tener más demanda que nunca. Claro. No creo que vayáis a tener un problema, honestamente, de clientes. No lo lo hay. Dinero, no lo va a haber. El problema va a ser de otro. O sea, los retos van a estar en lo que tú decías, experiencia de usuario, sentimiento de pertenencia. El reto es adaptarte a un mayor que no tiene nada que ver con el de hoy. Es decir, hoy tengo mayores en mi casa que se han machacado a trabajar y que están castigados. Pero el mayor que viene dentro de 10 años está estupendo. Entonces, va a ser muy exigente. Claro. Y a lo mejor va a estar 20 años en la residencia. O 20 no sé, pero cuidado. Las residencias para dependientes van a hacer falta siempre, porque dependientes va a haber siempre. Pero va a haber también gente que busque otras cosas. Claro. Y entonces... o sea, como una nueva universidad.
la etapa universitaria, un poco eso. O sea, va a haber gente de 70 años y 75, 80 cognitivamente bestial. Y físicamente bien. Y entenderán que la soledad es una epidemia y que hay que huir de ella. Y no se agarrarán a esa propiedad de las personas que ahora son mayores, les costó mucho pagar su casa. Claro. Trabajaron muchísimo. Entonces, irse de su casa les hace polvo. Es renunciar a todo lo que he currado en el pasado. Pero el mayor de mañana no tiene esa pertenencia, porque es posible que en su última etapa se haya ido a vivir a la playa. Entonces no tiene, ha vendido su casa de Madrid o su piso de Madrid por 3 veces lo que lo compró y está viviendo la vida padre. Y tiene una leve dependencia o siente soledad y dice, me voy a ir a un lugar que me atiendan. Entonces, esto todavía hoy no estamos preparados para eso. Sí, así que no estamos preparados, pero va a llegar progresivo. Es decir, yo hoy tengo mayores totalmente autónomos que me van exigiendo poquito a poco cosas distintas. Pues aquí estamos para escucharlos y cuando el día de mañana, si arranco con otro, pues será distinto. Y entonces estará más adaptado a estos vanguardistas que se acaban de acercar a mí para que dure otros 15 años brutales y luego pues irá. Pero los primeros 15 años seguro que serán brutales porque daremos ese servicio. 100%. Ya para la pregunta inicial era esa, ¿no? ¿Cómo? Porque nosotros vamos a dejar en la descripción siempre todas vuestras redes sociales y acceso a la residencia, o sea, a la parte de María Luisa, pero quería preguntarte que cómo te imaginabas el residencial María Luisa en 20 años, o no sé si 20 años, pero... En 20 años... ¿Tenéis pensado expandir el rute? Me encanta. Sí. Es como un nuevo modelo y moverlo, ¿no? Ese es el buque insignia, el cuartel general. Sí, vale. Y desde ahí tiene que salir desde formación para personal que cuide como nosotros queremos y que llegue sin ciertos vicios que puede haber en lugares donde pues está muy marcado por los tiempos, etcétera, que esté más centrado en la calidad, que entienda cómo queremos que se atiendan a las familias, a los mayores, etcétera, y desde ahí crecer de forma orgánica, muy tranquilito, tranquilito. Ninguna. Además, creo que hay un límite. No quiero repasar el límite porque si algún día yo desconozco quién vive en las residencias, estoy cogiendo mucha distancia. Entonces, a lo mejor, yo ya he preguntado a gente del sector, digo, ¿cuándo dejaste de conocer a tu personal? Pues seguramente cuando tienes 200 usuarios y tienes 100 trabajadores, si eres bueno puedes, pero cuando te pasas de eso yo creo que no. Creo que no. Es muy complicado. Yo lo pondría en 180. 3 centros de 60 personas, máximo. 180, 90 trabajadores o 100 trabajadores. Creo que así los puedes conocer, puedes estar encima. Pero más, tienes que tener una delegación ahí muy buena. El María Luisa, si no va a crecer con la misma calidad, no va a crecer. Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. No vas a sacrificar porque hay un calidad nicho por cantidad que ya cubren los grandes grupos. Gente que tiene pulmón para meter pasta en una gran ciudad, comprar un terreno, montar una residencia y poner las cuotas a 3.000 y pico euros. Eso ya hay. Claro. ¿Sabes? Entonces, eso va a hacer falta igual. Claro. Pero yo quiero ser feliz con lo que proyecto y quiero estar orgulloso. Es vuestro éxito. Sí, quiero estar orgulloso. Y si alguien me muestra un plan o alguien quiere hacer crecer su negocio, yo le ayudo. Es decir, yo hago consultoría para gente que quiere montar residencias, pero son suyas. Es decir, no bajo el paraguas de Residencial María Luisa y voy a intentar que se parezcan lo máximo posible a nuestra casa. Pero al final, luego tiene que haber una gestión que proyecte lo mismo pues, que estoy intentando yo con mi equipo, ¿no? Sí, como esos valores, ese impacto. Pero puestas en marcha, puedo hacer muchísimas, las que quieran. ¿No? Pero el Residencial María Luisa, pues eso, que tenga unos 20, 25 años y a lo mejor hay que volver a remodelar. Pues tampoco, ya no me da susto. Por último, no te pregunté por qué María Luisa. Mi abuela. Por tu abuela. Bueno, en realidad lo puso ella. Tenemos un hotel en Calella que se llama Aromar. Mi abuelo se llama José Aro Porras, se llamaba. Y cuando él construyó el hotel en Rute, le quería poner Duende porque era su mote. Y dijo mi abuela que no hay. Que el hotel se llama María Luisa como ella, que él ya tenía un hotel que se llamaba Aromar. Y ella dijo, esto se llama María Luisa. Y mi abuela era una persona
con un carácter tremendo. Mi abuela sí que tiene anécdotas buenas. Mi abuela la cacheaban cuando iba con pantalones en los años 60 por ahí y decían que dónde iba esa mujer con pantalones. Porque, bueno, era una mujer bastante avanzada a su época. El último mensaje, Yael. Si tuvieras, como decimos nosotros, ¿no? A veces, si te murieras mañana, ¿qué mensaje dejarías aquí al mundo? ¿Qué te gustaría dejar? ¿Un mensaje? Bueno, yo rodearos muy bien, rodéate muy bien, porque al final tu camino va a estar influenciado por la gente que está a tu alrededor. Yo soy tremendamente afortunado. No creo en la suerte, pero sí en esa fortuna que uno va trabajando y yo no estoy aquí, sino es por un montón de personas, no una, no, un montón, y cada una con una importancia mayor o menor, o una influencia mayor o menor, pero soy soy fruto de una influencia muy grande de personas, que algunos son familia, otros son gente que hacía semanas que conocía, o gente que me he encontrado por el camino. Entonces, intenta rodearte de gente con la que tú puedas estar con ellos mucho tiempo y no te des susto, ¿sabes? Así que eso es lo que yo haría. Estoy muy de acuerdo. Es Sí. un porcentaje muy importante. Yo creo que la felicidad depende Sí. de esas elecciones. Sí, sin duda. Totalmente. Pues hasta aquí el episodio y tío, Maravilla. ha sido un placer enorme, de verdad. O sea que nada, espero que lo disfrutéis mucho, chicos, y ya sabéis, ahora en los comentarios pues os vamos a dejar todas las redes sociales para que podáis seguirlo. Seguro que ahí va a haber gente que además de verlo tenéis probablemente gente mayor en vuestras casas que pues aquí tienen una opción totalmente innovadora, muy humana, cercana y disruptiva también. Así que nada, gracias por el episodio, tío.